Bueno, muy bien. Entonces el problema 7 dice lo siguiente. Se realizaron en Australia 2 experimentos con un cultivo de maíz para estudiar el efecto del suministro de nitrógeno sobre el crecimiento y la generación de rendimiento en áreas tropicales y subtropicales. Los experimentos tenían las siguientes características. La siembra se realizó el 25 de agosto usando un híbrido tropical que está adaptado a la zona con una densidad de 7 plantas por metro cuadrado. Y los tratamientos fueron un testigo sin agregado de nitrógeno y un tratamiento de fertilización con agregado de nitrógeno para evitar cualquier tipo de deficiencia, o sea, una dosis de nitrógeno alta como para asegurarse que no hay deficiencia. Ambos tratamientos se regaron siempre por aspersión para sostener un contenido hídrico superior al 70% de agua útil, o sea, un buen contenido de agua en el suelo. Y el experimento se repitió en 2 sitios, como decíamos, ¿no? Una localidad tropical y otra localidad subtropical. La información recogida permitió construir la siguiente tabla, que ya la puse en el Jamboard, ahora vamos a ir a ella, donde tenemos los siguientes datos. Lo que se registró fue la duración del periodo emergencia-floración, la etapa prefloración, que fue de 52 días en la localidad tropical y de 80 días en la subtropical, el periodo de floración a madurez o de formación de los granos, que fue de 50 días en la tropical y 56 en la subtropical, la temperatura media de todo el ciclo, más elevada en la zona tropical que en la subtropical, y luego los determinantes fisiológicos del rendimiento, como habíamos visto hasta ahora, que son la cantidad de radiación interceptada durante el ciclo, que varía entre las 4 situaciones, entre las 2 localidades y entre los niveles de nitrógeno en cada localidad, la eficiencia en el uso de la radiación, promedio de todo el ciclo, que también vemos que varía, y el rendimiento en grano, que como vemos varía desde apenas 2.600 kilos por hectárea, en el caso de la localidad tropical sin agregado de nitrógeno, hasta 11.020 kilos por hectárea en el caso de la localidad subtropical con fertilización. Perdón, y 1.080 en el caso de la localidad subtropical sin fertilizar. O sea que hay una variación bastante importante. Entonces hace 3 preguntas. Una se refiere a cuál fue la duración del ciclo en cada localidad, pero ahora expresada en tiempo térmico. Nos pide también que calculemos la biomasa total a madurez y el índice de cosecha para los 4 tratamientos, que digamos a qué procesos de la generación del área foliar podemos atribuir el aumento de la intercepción de radiación en los tratamientos fertilizados, y luego que dentro de cada localidad, dentro de cada una de ellas, a qué atribuimos la diferencia en eficiencia en el uso de la radiación entre el tratamiento testigo y el fertilizado, o sea, entre estos valores, y con los datos disponibles, cómo representaría gráficamente cada valor de eficiencia en el uso de la radiación. ¿Sí? Entonces, empecemos por esto. Y vamos a pasar al Jamboard, voy a dejar de compartir, así. Y vamos a pasar a... Perdón, dejar de compartir, no dejar de leer eso. Qué torpe que soy. Qué persona torpe que soy. Vamos de nuevo. Ahí vamos. Entonces vamos a mirar el Jamboard. Y antes de que aparezca esto, voy a llevar esto. En realidad lo que quería hacer era cambiar esto de monitor. Así puedo seguir viendo el texto y no solamente la tabla. Bueno, muy bien. Entonces, esta es nuestra referencia, ¿sí? Y lo que nos pregunta, empecemos por el principio. La pregunta A decía, si la temperatura base del cultivo es de 8 grados centígrados, ¿cuál fue la duración del ciclo en cada localidad expresada en tiempo térmico? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a, mientras ustedes lo piensan, vamos a poner acá duración en tiempo térmico. ¿Cómo hacemos esto? La primera parte. Profe, ahí se podría utilizar la fórmula en la que es temperatura media menos tiempo,
temperatura base por la duración. Muy bien. ¿Están de acuerdo todos los demás? ¿Eh? Sí. Su compañera propone que la duración en tiempo térmico sería igual a la temperatura media menos la temperatura base por la duración. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Y entonces, ¿cómo sería esto para, ya podemos decir, como para ayudarnos, hay diferencia en tiempo térmico de duración del ciclo entre tratamientos de fertilización en cada localidad? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Entre tratamientos testigo y fertilizado, ¿varía el ciclo? No. Está haciendo como No. que es lo mismo para los No. dos. Es lo mismo para los dos. Por lo tanto, lo que vamos a tener es, igual que aquí, vamos a tener un único valor de duración de todo el ciclo en tiempo térmico para la localidad tropical y para la localidad subtropical. Muy bien. Ahora, los datos, como dice ahí, los datos que tenemos son de todo el ciclo. ¿Cómo convertimos, cómo estimamos entonces ese valor? ¿Cómo sería? Empecemos por la localidad tropical. Tiempo térmico del ciclo en la localidad tropical. ¿Cuánto sería? Sería 30,3 menos 8, que era la temperatura base. Y ahí la duración, no sé, supongo que tenés que sumar emergencia, floración más floración, o sea, sumás los dos. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Tenemos dato para hacerlo de otra manera? Yo también, o sea, estaba resolviendo así como dice Noel, de sumar el 50 con el ¿Tenemos algún 80. dato que nos permitiera hacer el valor de tiempo térmico pre y el de post? ¿Tenemos temperatura para esas dos fases? ¿Qué nos dice acá arriba? ¿La temperatura a qué corresponde? Este 30,3 grados centígrados, ¿qué es? ¿Para todo el ciclo o para alguna etapa? Para todo el ciclo. Yo entiendo Para todo el que, ciclo, por lo perdón, tanto, ¿podemos hacer algo diferente que lo que están proponiendo? Estoy preguntando una gansada, ¿eh? No. No, no yo estoy creo que proponiendo. no, ¿no? No. No, claro que no. Hay que estudiar Porque los todo el dos. ciclo, ¿cómo lo vamos a hacer? No tengas miedo. No tengas miedo, que las cosas obvias son obvias, no hay gato encerrado. 102 días, muy bien. No tengan miedo, no hay trampa. No estén esperando siempre que alguien les haga trampa, no hay trampa. Bueno, entonces, ¿esto cuánto nos da? 30,3 menos 8. Menos 8 grados nos da 22,3 esto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Y por los 102 días, ¿cuánto nos da? 2274,6. Exactamente, 2274,6, que dada la magnitud de esas unidades, vamos a redondear en 2275. ¿Qué? ¿Qué unidades tiene esto? Grados centígrados, Grados. ay, perdón, ¿Sí? centígrados días. Muy bien, sí, porque acá, vamos a poner esto completo, grado centígrado menos grado centígrado, nos queda multiplicado, esto sigue, la diferencia sigue en grados centígrados, por 102 días son unidades de grados día. Bueno, muy bien. Y después, en el caso de la localidad subtropical, tiempo térmico del ciclo subtropical, ¿cuánto sería? ¿Cómo hacemos esto? Enunciémoslo.
Si a la temperatura media 22,4 grados centígrados menos 8 grados 8 centígrados. grados centígrados, muy bien, ¿por cuántos días? Los 80 más los 56. O sea, 136. 136. 136 días, muy bien. Perfecto, ¿y esto cuánto nos da? 1958,4. Perdón que no escuché por hacerlo, no escuché lo que me dijeron. ¿Cuánto les da? 1904. 1958,4, ¿verdad? Y acá, para ser equivalentes, vamos a decir que vamos a redondear a ese valor. Muy bien, grados. Fantástico. Entonces, en tiempo térmico, la duración en tiempo térmico es un poquitito más larga, y después podemos discutir por qué, en el ambiente tropical y un poquito menos larga en el ambiente subtropical. Bueno, la segunda pregunta nos dice, calcule la biomasa total a madurez y el índice de cosecha para los 4 tratamientos. ¿Sí? Calcule la biomasa total a madurez y el índice de cosecha para los 4 tratamientos. ¿Cómo calculamos la biomasa total? Por acá. Enter. Pero la pregunta A. Ahí está. Hagamos la parte B. Entonces, ¿cómo calculamos la biomasa total? Primero empecemos por la biomasa. La radiación interceptada por la eficiencia en el uso de la radiación. ¿Están todos de acuerdo? Es decir, esta va a ser, esa sería la enunciación de lo que vamos a hacer. ¿Cuánto? Sí. Muy bien. Y entonces, si esto es así, en el caso de empecemos por el cultivo en la localidad tropical, la biomasa, vamos a poner así, biomasa, el P0 tropical, P0, ¿les parece? ¿A cuánto sería igual esta biomasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los valores que van a utilizar? 1058 por 0,74. ¿Están de acuerdo? ¿Y esto cuánto les da? 782,9. O sea, 783, ¿qué? ¿Qué unidades tiene esto? Gramos por metro cuadrado. Muy bien. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Muy bien. Entonces, ahora hagamos lo propio para la misma localidad, pero el fertilizado. P1 vamos a llamarlo, para distinguirlo. Y acá, ¿cuánto nos da? 1472 megajoules por metro cuadrado por 1.26 sería, ¿verdad? ¿Cuánto les da esto? 1854, o más 72, 1855.
¿Están de acuerdo? ¿A todos les está dando lo mismo? ¿Alguien? ¿Están todos más o menos orientados en lo que estamos haciendo y están de acuerdo? Lo tenemos enunciado, pero quizás a alguno le queda alguna duda todavía sobre si está bien lo que estamos haciendo. ¿Están de acuerdo con lo que estamos haciendo o no? A los que no hablan. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Si nadie se queja, yo asumo que vamos bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Pasemos a la localidad subtropical. Subtropical, y empecemos por el P0 en esa localidad. ¿Mm? ¿Qué tenemos que multiplicar en este caso? $1064 Bien. por 0.39. Lo vamos a interpretar porque baja la eficiencia en uso de la radiación y en consecuencia porque nos da lo que nos da. ¿Y esto en cuánto resulta? ¿En cuánta biomasa resulta? 415. Vamos por metro cuadrado. Muy bien. Y por último, la biomasa en la localidad subtropical del fertilizado. Y esto pasa a ser 1706 megajoules. No, ay, por favor, megajoules por metro cuadrado por 1.32, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 2252. 52. Muy bien, entonces, nuestro primer cálculo lo hemos hecho. Y esto tiene que ver con lo que repasábamos al principio de la clase, con lo que vimos en las clases anteriores y con lo que comentábamos al principio. Es decir, en la radiación interceptada, que es directamente el valor, en realidad están mezclados dos aspectos. Está mezclado la cantidad de radiación que estuvo llegando durante todo el ciclo en cada localidad y la eficiencia de intercepción de cada uno de esos cultivos, que seguramente varió, y lo vamos a discutir, porque es parte de lo que nos pregunta, entre los tratamientos fertilizados y no fertilizados, ¿no? Si bien todavía no hemos visto nutrición mineral, seguro ustedes saben lo suficiente de alguna materia previa como para conceptualmente poder contestarlo. Pero antes de hacer eso, nos dice que, y acá tenemos el nuevo concepto, nos dice que calculemos el índice de cosecha para los 4 tratamientos. ¿Qué entendemos por índice de cosecha? Porque así como enunciamos el modelo con el que íbamos a calcular el tiempo térmico, lo hicimos acá, y de la misma manera el modelo conceptual con el que íbamos a calcular la biomasa total, ahora tenemos que definir un nuevo concepto que es el de índice de cosecha, ¿no? ¿Y el índice de cosecha qué es? ¿Qué aprendieron ustedes de su lectura? Y seguro que por ahí ya hablaron de esto también en fisiología vegetal, seguramente. Sería el rendimiento dividido la biomasa total. La biomasa total, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo con eso? Que sería el rendimiento en grano, porque uno puede también hablar del rendimiento global, ¿no? De toda la biomasa, pero sabemos que estamos hablando de rendimiento en grano, dividido la biomasa total aérea, en este caso, que es la que acabamos de calcular, ¿verdad? O sea que el concepto de índice de cosecha, y nos vamos a detener un minuto aquí, es una forma de partición. Nos está diciendo, nos está representando el índice de cosecha, qué proporción de la biomasa total nos llevamos con el rendimiento reproductivo. El índice de cosecha es un concepto que se aplica al rendimiento reproductivo. Si estuviéramos solamente produciendo estructuras vegetativas, no hablaríamos de índice de cosecha. Pero el concepto aplica a asignación a rendimiento reproductivo y en realidad a una parte del rendimiento reproductivo que son las semillas, granos o frutos. Porque uno también podría decir, bueno,
Pero lo reproductivo no son solo los granos. Lo reproductivo en un cultivo como el que estamos viendo podría considerarse toda la espiga, la estructura femenina, ¿por qué no la panoja? Eso también es reproductivo. No, el índice de cosecha en realidad se asocia a la biomasa que nos interesa cosechar. Es la biomasa que nos llevamos, la biomasa de valor, la biomasa de los granos. Cuánto de todo lo que se produjo terminó finalmente alojado en esos granos. Y acá viene una pregunta también importante. ¿Entre qué valores? Son dos relaciones de biomasa, la biomasa de los granos sobre la biomasa total. ¿Entre qué valores reales puede variar un índice de cosecha? ¿Y por qué? Así ponemos en práctica la teoría, si no estamos simplemente haciendo cuentas y cualquier cosa que nos dé nos va a parecer bien, y sin embargo no es así. Yo no sé si lo entendí bien, pero le digo lo que apunté. O sea, que el índice de cosecha, si es mayor a 1, va a ser la removilización desde la reserva de los fotoasimilados. Y si es lo contrario, se va a acumular en la reserva o algo así, entendí. ¿Y eso que tomaste nota, lo dice en algún lado? ¿De algún texto? No. Bien. Dentro de... No me quedé tranquila, sino pensé que habíamos deslizado un pequeño error en la guía teórica. Leamos lo que tenemos representado. Si están de acuerdo en que el índice de cosecha es el rendimiento en grano, exclusivamente el rendimiento en grano, sobre el total de la biomasa, o sea, sobre el grano más todo lo que no es grano, ¿sí? Toda la planta. La biomasa es de toda la planta. Yo agarro, cosecho y seco esa planta, la peso toda y digo, pesa 100. Separo los granos de esa planta y pesarán, obviamente, menos. No pueden pesar más que la planta, ¿no? Entonces, es una proporción. Desde el momento en que lo describimos como el grano respecto al total, que también incluye los granos, ¿puede ser de 1? No puede ser nunca mayor. No puede ser nunca 1. O sea que ya tenemos un elemento importante. El índice de cosecha no puede ser 1 y tiene que ser menor. Entonces la pregunta es, de lo que leyeron, aprendieron, saben de alguna materia previa, porque alguien puede decir, bueno, puede ser 0,9. Y yo le digo, no. Puede ser 0,8, yo le digo, tampoco. Entonces, ¿cuál es el valor máximo de un índice de cosecha? Sabiendo que es eso, que es el grano, solo el grano, semillas o frutos, respecto al absolutamente total. O sea, si yo trillo un capítulo de girasol, trillo una soja, trillo un maíz, trillo lo que quieran trillar, y lo represento respecto a la biomasa total, que incluye también esas semillas o frutos, obviamente es menor a 1, pero además hay un límite biológico, como les decía, 0,9. Bueno, hay un límite biológico desde el punto de vista de los cultivos realmente como los podemos hacer. No significa que quizás no podríamos tener índices de cosecha un poquito más grandes, a los que ahora vamos a discutir cuál es ese valor ya elevado de índice de cosecha en las especies que normalmente utilizamos, cuando no nos expresamos en peso fresco. Si estuviéramos haciendo esto para un tomate o una hortícola, el concepto de índice de cosecha no sirve. El concepto de índice de cosecha sirve para, en general, cultivos extensivos de los cuales cosechamos granos, de un lupino, una colza, lo que fuera, pero para esos cultivos. Para los hortícolas, no, porque normalmente estaríamos hablando de relaciones de peso húmedo, si nos interesara, pero no de este concepto de índice de cosecha. Bueno, muy bien, entonces dicho esto, ¿qué valor les parece que puede ser realista de un valor de índice de cosecha alto? Y después también discutimos si pues va a haber otros ejercicios en los cuales vamos a ver que muchas veces estamos por debajo de ese valor que aceptamos como, en alguna medida, como un límite biológico realista. ¿De cuánto es un índice de cosecha bueno? ¿Y por qué no puede ser más alto? Ya les di una pista. 0,8 no es menos. ¿Qué me dicen?
Diría que 0,5 o 0,6, pero no sé cómo justificarlo tampoco. De algún lugar quedó ese número mágico, ¿no? Y sí, más o menos los índices de cosecha de las especies que nos interesan, sobre todo en algunas, si nos tomamos además el trabajo de ir conservando, juntando y pensando los órganos que se desprenden, porque en los cereales es relativamente fácil, no hay pérdida de hojas importantes, quedan agarradas a la planta, pero en muchas legumbres sí, y entonces por eso en las legumbres a veces se habla de índice de cosecha aparente, y en consecuencia en las legumbres no es extraño en la literatura encontrar valores de índice de cosecha mayores a 0,6, pero eso es porque no está contemplada la biomasa de las hojas, porque las hojas se desprenden y en pocos trabajos la gente se va tomando la tarea de pesarlas, conservarlas y demás. Pero si lo hiciéramos, los índices de cosecha de los cultivos están como límite biológico, tienen un valor como alto de 0,6. En algunos se está alcanzando ese valor, el maíz es un cultivo que los materiales actuales andan cerca de ese valor, en trigo todavía está un poco por debajo, y uno lo puede entender, y ahora vamos a hacer después de algún otro problema, en que, bueno, hay una biomasa mínima estructural que hay que generar para producir esos granos. Uno, por el absurdo, es fácil, no puede producir nada que sea, no puedo poner una semilla y van a salir los granos por metro cuadrado, o sea que uno no puede ser nunca. Pero después, aun cuando uno dice, bueno, sí, es lógico, hay una biomasa estructural, porque parte de la biomasa, además de la asignación de los asimilados que se producen día a día de la fotosíntesis, después también sabemos que hay removilización, que parte de la biomasa de estructuras vegetativas es asignada a los granos. Pero la biomasa estructural, que forma los tallos, las hojas de paredes celulares y demás, esa biomasa no se removiliza. Entonces siempre hay una cantidad de biomasa no menor que no va a ir a parar a los granos. Y los índices de cosecha, así como los tenemos expresados en esa fórmula, un valor elevado es de 0,6. Ustedes seguramente, creo que, no sé si han cursado o están cursando mejoramiento vegetal. ¿Están ahí todavía? No. No, todavía no. ¿Es simultánea esta materia o viene después? En mi caso ya la cursé. Un poquito más fuerte, por favor. ¿Mejoramiento genético vegetal? Sí. Sí, yo por lo menos sí. Creo que algunos de ustedes lo han cursado. Entonces, aquellos que lo han cursado, por ejemplo, ¿recuerdan en la materia haber discutido sobre los genes de enanismo en los cultivos? En el caso del trigo es paradigmático, ¿no? Valió un premio Nobel eso. ¿Lo recuerdan? Sí, lo hemos discutido. Sí. Y toda la revolución verde y demás. Bueno, los genes de enanismo en trigo, que entre comillas, los descubre o los lleva al uso, en realidad venían de variedades de Japón, y que se donaron y al evaluarlas se encontró esa particularidad de ser de tallos más cortos, y se introducen en el germoplasma del símil y apetizan todo el germoplasma, y eso trae un beneficio importante que que seguramente está en su guía teórica y vamos a conversar sobre ello. A lo largo del curso siempre aparece el comentario sobre la partición, y la partición dada por variar la estructura de un cultivo. Por ejemplo, reduciendo el tamaño de los tallos y en consecuencia su participación en la asignación de asimilados. Bueno, los genes de enanismo, el principal impacto que tuvieron en el caso del cultivo de trigo y después en muchos otros donde también se han descubierto genes mayores que regulan la altura, fue el de aumentar el índice de cosecha, porque para el momento en que simultáneamente crecen los vástagos y las espigas, la cantidad de biomasa que se está produciendo, producto de la intercepción de luz, que no tiene por qué cambiarse, pudo haber llegado al mismo valor, se pudo haber llegado al IAF crítico y en consecuencia tener un muy buen valor de cantidad de radiación interceptada, hay más en la distribución,
se asigna una proporción mayor a las espigas en crecimiento que a los tallos, que cronológicamente, si uno lo mira por cronología de diferenciación de las estructuras, vienen en alguna medida postergadas respecto al tallo. Los genotipos antiguos tenían un crecimiento de tallo importante y como por orden cronológico de inicio de crecimiento, las espigas vienen después, solían tener una proporción de asignación de biomasa menor y los índices de cosecha de esos genotipos eran menores, ¿sí? Y en cambio los genotipos modernos tienen un índice de cosecha mayor. Bueno, en esos genotipos uno encuentra valores de índice de cosecha en buenas condiciones de crecimiento, que son, como les decía, como decía su compañera, de niveles de 0,5, 0,6. Se pueden, en realidad usamos genotipos que tienen una cantidad de genes de enanismo. Se podrían poner más, pero no se ponen más porque pasarnos en apetizamiento, y uno dice, bueno, pero ¿por qué si menos le asignamos al tallo, mejor asignación de recursos para las espigas en crecimiento? Eso en realidad ha demostrado que utilizar lo que se llama distintas dosis alélicas, desde un germoplasma que originalmente no tenía genes de enanismo, a poner una dosis alélica, 2 o 3, poner una cantidad muy alta hace que la estructura, imaginen, queda como comprimida, como un repollo, ¿sí? Como que, está bien, los tallos son más bajos, pero eso atenta contra la distribución de luz en ese canopeo, entre otras cosas, y la eficiencia del uso de la radiación empieza a compensar los beneficios. El índice de cosecha aumenta, podríamos tener índices de cosecha mayores, pero es compensado ese beneficio, sobrecompensado por producciones de biomasa peores. Entonces, no se utiliza. Entonces, para muchas especies decimos que estamos en esos valores de 0,5, 0,6, estamos arañando ya, explorando los valores de índice de cosecha que máximos. Más de eso se puede tener, pero no necesariamente se va a traducir en un mayor rendimiento en grano, porque en muchos casos ese cambio de estructura atenta contra la producción de biomasa, entonces ya no trae ningún beneficio. Bueno, muy bien, hemos discutido entonces un poquitito sobre el índice de cosecha. Un índice de cosecha de 0 sí puede ser. Uno puede tener una helada y en consecuencia tiene biomasa, pero se quedó sin ningún grano. Uno puede tener un golpe de calor estrepitoso y se ha quedado sin granos. Y uno puede usar un genotipo que, para cuando, por todo lo que vimos en fenología, florece en un momento en que se atrasa tanto su floración que ya ubica, otro concepto que tenemos que discutir, ya ubica su periodo crítico en condiciones ambientales tan desfavorables que son incompatibles con la producción de grano. Entonces, en todos esos casos, ¿biomasa aérea tenemos? Sí. ¿Tenemos granos? No. Por lo tanto, el índice de cosecha puede ser 0. Entonces, ese sí puede ser su valor mínimo, por una cuestión de mal manejo o de un imprevisto, un granizo, también uno puede imaginarlo, que rompe todas las espigas y nos deja biomasa, pero nos deja sin cosecha, y puede tener valores de rendimiento 0. Sin embargo, lo que sí no existe es valores de índice de cosecha mucho mayores a 0,6. Entonces, esa sería la teoría del concepto de índice de cosecha. Ahora bien, calculemos los índices de cosecha. Y acá, atención con las unidades. Por eso me he tomado mucho el trabajo de siempre poner las unidades. Porque si uno no pone las unidades, al menos una vez puede meter la pata. Entonces, calculemos el índice de cosecha de la localidad tropical en el cultivo sin fertilizantes. ¿De cuánto sería? 2.610 kilogramos por hectárea dividido 7.830 kilogramos por hectárea. Dividido 7.800, perdón que puse cualquier cosa, kilogramos por hectárea, dividido, su compañera, 7.830 kilogramos por hectárea. ¿Están de acuerdo? Fíjense que estamos utilizando el valor de rendimiento, que es dato en la tabla, dividido el valor de biomasa total que acabamos de calcular, y lo
lo ha pasado a un valor de unidades equivalentes, porque no podríamos dividir 2.610 dividido 783, porque ahí ya nomás nos damos cuenta que sacamos un índice de cosecha mayor a 1 y eso está mal, porque estaríamos juntando cosas que no se pueden juntar, ¿sí? Y la manera de pasar de gramos por metro cuadrado a kilogramos por hectárea, si se toman el trabajo de la conversión de unidades, es simplemente multiplicando por 10. Pero si se toman, como les digo, el trabajo de hacer el juego de unidades, van a ver que resulta en un valor idéntico, solo que con la coma corrida un lugar hacia la derecha, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Y esto cuánto nos da? 0,33. Bueno. Profe, Bien, le hago una sí. pregunta. Sí. Me quedó duda entre qué valores podía estar el índice de cosecha. Dijo Entre el 0 y máximo, 0,6. 0 y 0,6. Más Perfecto, o menos, gracias. exactamente. No les extrañe, como les decía, que por ahí en algunas legumbres ven valores de índice de cosecha mayores, pero, o de cualquier especie que tienda a que sus hojas se vayan desprendiendo de la planta a medida que van ceneciendo. Y como les decía, como rara vez uno las va recolectando, pesando y haciendo que formen parte de la biomasa total acumulada, en esos casos a veces se tienen índices de cosecha mayores, pero lo correcto es referirnos a ese índice de cosecha como un índice de cosecha aparente. Porque eso no nos pasa con otras especies en que tienen la ventaja de que las hojas se secan pero quedan en la planta, y entonces el índice de cosecha, la biomasa total es siempre representativa de toda la biomasa producida. Muy bien, entonces, esto era para la localidad tropical en el tratamiento testigo. Y para la localidad tropical en T1, ¿qué estaríamos juntando? Profe, tengo una duda. Sí. Esto es más denunciado que otra cosa. En el punto C, no entiendo si pide que calculemos para todo o solamente para los tratamientos fertilizados. Ay, perdón. No, Yo lo estaba haciendo para todo. No volví a mirar. No sé En el punto B dice para todos los tratamientos. Calcule la biomasa total de la madurez y el índice de cosecha para los 4 tratamientos. Sí, ese sí. Pero el C... Perdón, es que esto no es un punto C, es un punto B2. Ah, perfecto, listo. Lo incorrecto es haber llamado C a algo que todavía es B. O sea que esto vamos a llamarlo B1, bien. Perdón, no, igual yo era porque... Es correcto, es correctísimo. Y vamos a llamar a esto B2. Ahí está, todavía no llegamos al punto C. Entonces hagamos este otro cálculo. Gracias. ¿Esto cómo sería? Para los que no han participado, ¿cómo sería el índice de cosecha del cultivo de maíz fertilizado en la localidad tropical? 8.200 kilogramos por hectárea. Acá no pongo las unidades, lo vamos directamente a poner así. Dividido 18.550. Muy bien, ¿y esto cuánto nos da? 0,44. 0,44. Muy bien. El índice de cosecha de la localidad subtropical T0, o sea, el no fertilizado. $1.080 dividido en 4.150. Muy bien, y esto nos da. Profe, perdón, ese 18.550 no lo entiendo, ¿de dónde? O sea, La biomasa total. Estamos siempre haciendo lo mismo, el rendimiento en grano dividido la biomasa total. Ah, en el perdón, primero estaba era haciendo 2.610 dividido, esto convertido a kilogramos por hectárea, 7.830, y nos daba 0,33. En el segundo caso es 8.200 dividido la biomasa total de ese mismo tratamiento, que es 18.550 cuando referimos este valor en kilos por hectárea. Esto nos da entonces un índice de cosecha de 0,44. Si pasamos ahora a la subtropical, tenemos un rendimiento en grano de 1.080 con una biomasa total de 4.150 kilos por hectárea, ¿sí? Gramos por metro cuadrado son
kilos, para pasar a kilos por hectárea es multiplicado por 10. ¿Y cuánto nos da este índice de cosecha? 0,26. 0,26. Muy bien. Y el último, índice de cosecha de la localidad subtropical, pero en el tratamiento 1, en el fertilizado. Y aquí, ¿cuánto rendía este cultivo? 11.020. 11.020 gramos por hectárea. Dividido 22.520. Muy bien. ¿Y esto qué índice de cosecha les da? 0,48. 0,48. Fíjense que ahí ya nos acercamos al 0,50 del que veníamos hablando, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí terminamos el punto B. Y pasamos al punto C, que es un punto un poco más teórico, que nos pregunta: ¿a qué procesos de la generación de área foliar, recordando el cultivo con el que estamos tratando, ¿no? ¿A qué procesos de la generación del área foliar puede atribuir el aumento de la intercepción de radiación en los tratamientos fertilizados? Explique brevemente. Antes de que lo analicemos, tengamos en cuenta dos cuestiones. Primero, que en principio el ciclo entre niveles de fertilización en cada ambiente no difiere, ¿sí? Si hubo una diferencia, es despreciable, por lo visto, para los que hicieron el estudio. O sea que el ciclo total no difiere. Por lo tanto, el primer componente de nuestro modelo conceptual para producir biomasa, que es la cantidad de radiación que llega al sistema, entre tratamientos de fertilización no hay diferencia. En consecuencia, las diferencias entre tratamientos de fertilización en cada localidad son exclusivamente asociadas al segundo componente del modelo ecofisiológico, que es la eficiencia de intercepción. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo o alguien tiene otra idea? ¿Sí? Es decir, como veíamos hoy un poquito más temprano, este es el modelo en el que estamos parados para interpretar la cantidad de biomasa producida. Si el ciclo dentro de cada localidad no difirió entre fertilizado y no fertilizado, el recurso radiación que percibieron esos dos cultivos, fertilizado y no fertilizado, no varió. Y en consecuencia, el producto de estas dos cosas, que es la cantidad de radiación interceptada que figura en la tabla, solo pudo haber variado por este componente. ¿Están de acuerdo? Yo no entiendo Sí. por qué, profe. ¿Alguien le puede explicar? Porque que lo explique yo ya no tiene gracia. A ver, si dicen que entendieron, los escucho. Vamos, atrévanse. No les voy a poner nota por esto, así que adelante. A ver, ¿quién explica? ¿Por qué no varía la cantidad? Si yo estoy comparando, ¿sí? Si yo estoy comparando los cultivos fertilizado y no fertilizado dentro de una misma localidad, fíjate que la cantidad de radiación que el cultivo interceptó, no la que llegó, la que interceptó cada cultivo, difirió sustancialmente. El cultivo fertilizado logró capturar 400 megajoules más que el no fertilizado. Ahora, ¿podemos decir que eso se debió a que percibieron esos cultivos distinta cantidad de radiación llegando a lo largo del ciclo? No, porque se plantan en la misma fecha. Se plantaron en la misma fecha y ¿qué más? Están en la misma latitud. Eso seguro, están en el mismo lugar, pero algo mucho más importante que está en la tabla. Se sembraron en la misma fecha, están sembrados a la par. La mitad del lote lo fertilicé, la mitad de no. ¿Cuál podría haber sido la única razón por la cual la cantidad de radiación incidente a lo largo del ciclo hubiera sido diferente entre uno y otro? Cosa que no ocurrió. ¿Por qué sabemos que no ocurrió? La oferta de radiación no varió.
¿cuál sería la única posibilidad para decir que el fertilizado tuvo sobre él una cantidad de radiación mayor que el no fertilizado a lo largo de todo ciclo? Si día tras día yo la fuera acumulando por una casilla meteorológica, mido la radiación día tras día, desde el día en que lo sembré hasta el día que llegó a madurez, acumulo el valor que recibió la casilla de radiación diariamente y eso me da la cantidad de radiación incidente, no la interceptada, que es este valor, la incidente que recibió cada cultivo. ¿Puedo asegurar con estos datos que el testigo y el fertilizado de cada localidad recibieron lo mismo? Puede que hayan recibido lo mismo, pero que... Esa es la pregunta. Después todo lo demás no me interesa. ¿Recibieron o no lo mismo? La pregunta es recibieron lo mismo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podría no haber ocurrido. ¿En qué dato de la tabla sabemos que recibieron lo mismo? Así, sin temor a equivocarnos. En el ciclo, exactamente. Porque podría haber ocurrido que el testigo se naciera antes, que no le alcanzara ni para completar un ciclo bien. En ese caso no recibieron lo mismo, porque el ciclo hubiera sido más corto. Pero acá dice que el ciclo es el mismo, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Por lo tanto, esta diferencia entre 1058 y 1472 o entre 1064 y 1706 solo podemos atribuirla a un aspecto de nuestro modelo conceptual. ¿A cuál? A la eficiencia en el uso de la radiación. No, de intercepción. A la eficiencia de intercepción, porque ese valor que está en la tabla es el producto de estas dos cosas. La eficiencia en el uso de la radiación no tiene nada que ver con ese valor todavía. Perdón, quise decir ahí, pero siempre lo digo. Muy bien, eficiencia e intercepción. De nuevo, como el ciclo fue igual, esto que figura acá, esto ya lo sabemos, están en el mismo lugar, sembrado en la misma fecha. Por lo tanto, estas tres cosas canceladas, no pueden ser factor de diferencia. Y además, el ciclo fue igual, porque podría haber sido distinto. Podría haber tenido un estrés de nitrógeno tan fuerte que el ciclo se le terminara antes. Pero no ocurrió, nos dicen que el ciclo fue igual. Por lo tanto, esta variable del modelo es igual. En consecuencia, el producto de estas dos cosas, que es lo que figura en la tabla figura el producto entre esas dos cosas, ¿sí? No figura la incidente, figura la interceptada. Estos valores es el producto de esas dos cosas, solo pudo haber variado por la eficiencia de intercepción. ¿Ahora sí se entiende o todavía queda algo que no cierra? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿No? Puede ser que alguien no entienda. ¿Sí? ¿Está? Porque es importante, no es una cosa menor. Estamos siempre mirando ese mismo modelo y es muy importante que no se nos escape ningún jugador al cual atribuirle una respuesta, porque si no, vamos a tomar decisiones equivocadas el día de mañana cuando tengamos que manejar algo, ¿sí? Acá es muy claro, si el ciclo fue igual, la cantidad de radiación que recibieron fue la misma. Y esta diferencia en cantidad de radiación interceptada es exclusivamente producto de la eficiencia de intercepción. Y toda esta discusión es porque es importante para lo que vamos a contestar en el punto C, considerando además que es un cultivo de maíz, y en consecuencia solo estamos pensando en un vástago principal, porque los macollos en este cultivo no existen como participación del área foliar. Entonces vamos a la pregunta, ¿a qué proceso de la generación de área foliar puede atribuir el aumento de la intercepción de radiación en los fertilizados? Es decir, ¿por qué tengo 1472 en vez de 1058 y por qué tengo 1706 en vez de 1064? ¿Cuáles serían los procesos de generación de área foliar? ¿Qué entendemos por los procesos de generación de área foliar? ¿Qué lo componen? Ese valor de índice de área foliar, que acá no lo tenemos, pero imaginamos cuál tiene
estimamos, aunque no haya un valor, que hay diferencias en el índice de área foliar entre estos dos cultivos. Entre Sí, el por la fertil- biomasa, ¿no es eso? La diferencia de biomasa total que tenemos. Antes de eso, índice de área foliar. ¿En qué dato inequívocamente vemos que hay una diferencia de índice de área foliar? ¿Con qué guarda relación de ese modelo conceptual el índice de área foliar? Con la Después, con la radiación biomasa- interceptada. con la cantidad de radiación interceptada, volvamos a él las veces que haga falta, no hay problema, ¿sí? En nuestro modelo conceptual, el índice de área foliar nos interesa acá por esto, ¿sí? Acá está el índice de área foliar. El índice de área foliar está modulando esto, ¿sí? Por eso me tomé el trabajo de repasarlo antes de empezar la clase, ¿sí? Porque después, en la biomasa, va a haber dos componentes, por supuesto. Va a estar la cantidad de radiación interceptada, que depende del índice de área foliar, y también va a estar parte de la biomasa explicada por las diferencias NUR, que en el caso de estos problemas, vemos que están generando, también hay diferencia en NUR. Pero empecemos por el principio, empecemos por la cantidad de radiación interceptada, que estas diferencias, como estábamos discutiendo, solo pueden atribuirse a diferencias de eficiencia de intercepción. Y como estamos en un cultivo que no macolla, ramifica obviamente, no macolla, y además también estamos diciendo que ya descartamos a la radiación incidente como diferencia porque el ciclo duró lo mismo, esto solo lo podemos atribuir a, como dice la pregunta, a los procesos de generación del área foliar. ¿Y cuáles serían esos procesos en el caso de este cultivo de maíz? ¿En qué diferirán principalmente estos dos tratamientos? ¿Cuál será la razón para que tengamos esas diferencias de eficiencia de intercepción? ¿Qué cosas tienen que haber? Ups. Discúlpeme que sí, quizás alguien quedó afuera. Sí, ahí estoy. Ya volví. Y qué cosas qué aspectos de la generación del área foliar, y por eso he preguntado, ¿cuáles son los aspectos que hacen a la generación y senescencia, ¿no? Generar y morir. ¿Qué diferencias hay? Por ejemplo, empecemos por la localidad tropical. ¿A qué podemos atribuir asociado al área foliar la diferencia entre 1058 y 1472? Esto es todo el ciclo, pero bueno, empecemos por el principio. Prefloración. ¿Cómo imaginamos esos dos canopeos? El fertilizado y el no fertilizado. Y el fertilizado va a estar como más frondoso, va a tener más superficie de área foliar, porque bueno, tiene más nutrientes. Muy bien, es el nitrógeno. Lo único que está variando entre estos dos cultivos, ya descartamos la radiación, y están regados, por lo tanto, es el mismo genotipo, están en el mismo lugar, el mismo suelo, el mismo todo. La única diferencia es el tratamiento de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y en un cultivo como maíz, de maíz, que ha tenido el mismo ciclo, esa mayor frondosidad, ¿a qué se debe? Si yo me paro en floración, ¿cómo imagino que son esos dos cultivos? ¿Cuál es más frondoso? El que está fertilizado. Muy bien. ¿Y por qué es más frondoso? ¿Tiene más hojas? No, las tiene más volumen. Ajá. Volumen es un término que en ecofisiología de cultivos, por ahí el canopeo todo como volumen, entiendo, pero vamos a los elementos que nos manejamos para interpretar la producción de biomasa. ¿Por qué? Hagamos la primera pregunta. ¿Por qué alguien piensa que tiene más hojas? Empecemos por el principio. Lucas y María dijeron que no, más hojas no. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Sí, puede ser porque, o sea, al estar fertilizado, las hojas, o sea, retrasan la senescencia. Hay otras dos cosas más. Primero empecemos por la parte de generar el área foliar, que es lo más importante en la etapa prefloración. ¿Qué será la diferencia? La primera pregunta fue, ¿el número de hojas?
2 de ustedes contestaron que no, pero me gustaría saber si alguien tiene otra opinión, que el fertilizado tiene más hojas por vástago. Empecemos por el primero, porque esos son los procesos con los cuales termino hablando de un índice de área foliar, pero ¿de dónde vienen? Vienen del número de hojas, del tamaño de las hojas y de la supervivencia de las hojas, ¿verdad? Generarlas y que se nazcan. Bueno, todo eso, empecemos por el principio. Número de hojas. 2 dijeron que no, pero hay muchas más personas y me gustaría saber qué opinan los 17 restantes. Es decir, 17 no, sí, 17. Los escucho a los demás. ¿Hay más hojas o no hay más hojas? No, no hay más hojas. ¿No? ¿Están seguros? Bueno, los que dicen que no, ¿por qué no hay más hojas? Ahora la pregunta al revés. Si fuese un cultivo de trigo o de soja o de cualquier legumbre, ¿podrían haber diferencia en el número de hojas? Por unidad de superficie, ¿no? Va a haber diferencia en el número de hojas si hay una diferencia en el ciclo, en la duración del ciclo. En el ciclo no hay diferencia. Y si yo tomase un cultivo de leguminosa, pasaría lo mismo probablemente que en este. O si esto fuesen datos de un cultivo de cereal de invierno. Si fuera un cereal de invierno, el ciclo tampoco diferiría. Pero vuelvo con la pregunta. Nunca vamos a ver más hojas, número, cantidad. Si varía el genotipo. No, el mismo genotipo. Yo diría que nunca. Claro, que nunca, o sea, si es el mismo genotipo y con el mismo ciclo y todo, por más que esté fertilizado. No importa la especie, el número de hojas no varía. Para mí sí, para mí en trigo puede haber más macollos. Ah, bien, gracias. Y si fuera una legumbre va a haber más ramificaciones. Claro. No va a responder a la fertilización, pero sí podría responder a, por ejemplo, si utilizásemos no a los fines experimentales exclusivamente, una soja no nodulante, que las hay, mutantes, para interpretar la nutrición nitrogenada en soja, veríamos algo parecido. El ciclo no se va a modificar, pero el número de hojas, cuando las ramificaciones o el macollaje participan en la generación del área foliar de un canopeo, es distinto. Ahora, si uno toma cultivos en que una semilla que pusimos es solo un vástago, un maíz, un girasol, ahí la cosa es distinta. Ahí es válido lo de el número de hojas es la del vástago principal. Si estoy utilizando el mismo genotipo en la misma localidad, etcétera, etcétera, aplica lo que aprendimos de fenología para el vástago principal y no hay motivo para esperar que varíe el número de hojas. Pero eso es válido para un número acotado de especies. En muchísimas otras especies hay ramificación, hay macollaje. Y una de las primeras cosas, ya lo vamos a ver en nutrición nitrogenada, una de las primeras cosas que se suprime cuando hay deficiencias nitrogenadas importantes es el macollaje. Uno ve menos vástagos secundarios, consecuentemente el número de hojas podría verse afectado en otra especie. Pero en maíz no, en maíz es una planta sencilla, vástago principal. Estamos de acuerdo entonces que si el ciclo fue el mismo, no puede haber en cada localidad, el ciclo no difiere entre fertilizado y no fertilizado, el número de hojas no pudo haber diferido, porque el ciclo sí está representando al número de hojas del vástago principal. Y la única manera para que uno diga que el número de hojas varió en cada localidad debiera ser que el ciclo se modificó. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ese componente no está participando. ¿Qué otro componente que determina el índice de área foliar varía para yo tener esta diferencia de 400 megajoules en la localidad tropical y de 700 megajoules interceptados en la subtropical? Esa frondosidad y volumen diferente, ¿de dónde viene? ¿Del que hablaban? ¿Del nitrógeno, vos? No, el nitrógeno es la causa, sí, pero lean el enunciado, por favor. La pregunta es, vamos a la pregunta que nos hace el enunciado. El enunciado nos pregunta en la C, ¿a qué
procesos de la generación del área foliar puede atribuir el aumento de la intercepción de radiación, esto, entre tratamiento fertilizado y no fertilizado en cada localidad. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Uno, generación de hojas. Ya dijimos que en maíz no. Segundo proceso. ¿El índice de área foliar de qué resulta? Dijimos que era la suma del área de las hojas. ¿De qué tan expandidas van a estar? Expandidas van a estar, por eso, yo entiendo que son terminologías que están... Expandir una hoja es que llegue a tener una lígula visible, en el caso de todos los cereales, que llegue a terminar de formar la lámina, pero ¿qué cosa puede variar mucho? Esa es una hoja expandida. Ahora, una hoja expandida puede ser de un tamaño mayor o menor. Las hojas serán todas del mismo... Dijimos que el número es exactamente el mismo. Entonces, si yo tomo cualquier hoja individual, la hoja 3, la 10, la 20, la hoja que fuera, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un ejercicio para ver cuántas hojas, imaginamos, aunque no lo pregunte, tienen estos cultivos de maíz. La planta, ¿cuántas tiene? Cada hoja en cada posición particular de la planta, ¿tendrá el mismo tamaño? No. No. O sea, si yo tomo la hoja 10, ¿cuál espero que sea más grande? ¿La del fertilizado o la del no fertilizado? La del fertilizado. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces, ahí viene, ya de número no, pero tamaño de las hojas individuales, ese componente del índice de área foliar, esperamos que sea muy diferente. Y sobre todo cuando miramos el índice de área foliar máximo, que en cultivos determinados con una inflorescencia apical se da cuando se han expandido todas las hojas, esperamos que sea mayor en el fertilizado que en el no fertilizado. Después viene el último proceso, porque a floración tenemos todas las hojas, las que sea que se diferenciaron en el vástago principal, ya están todas expandidas. Muy bien, ¿qué viene después? ¿Qué puede pasar con esas hojas? ¿Cuál es el destino que les queda por delante durante el llenado de los granos? La senescencia. La senescencia. ¿Y cómo imaginamos que va a variar entre el fertilizado y el no fertilizado? El fertilizado va a ser más tardía. Va a demorar más. En realidad el ciclo como total dice que es parecido, ¿no? Pero vamos a valernos para ver que todo tiene alguna relación, lo que vamos aprendiendo. Ustedes, en la primera clase de carbono, me dijeron que una de las razones de la diferencia entre estos dos cultivos, que es casi parecido a lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque, en definitiva, es un cultivo que está sembrado en el mismo lugar, en la misma época, el mismo genotipo, bla, 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 tiene el mismo ciclo antesis, pero hay una diferencia muy grande en el índice de área foliar. Por supuesto que esto podría ser densidad, pero acá no, acá estamos poniendo siempre la misma densidad en este ejemplo. Y ustedes creo que entre las cosas que dijeron que podían generar esta diferencia, estaba, por ejemplo, la nutrición mineral. Si hay insuficiente nitrógeno, uno espera que a medida que avance el ciclo, por ahí no en las primerísimas hojas que dependen de las reservas de la semilla, pero en cuanto ya la planta empieza a ser autótrofa, si la deficiencia es desde muy temprano, esperamos que se genere un índice de área foliar menor, lo que me acaban de decir, hojas más chicas, y que además en posfloración la senescencia pueda ser anticipada. Fíjense que acá, por más tiempo, se mantiene el índice de área foliar máximo que acá. No solamente el índice de área foliar máximo es menor, sino que además dura menos tiempo. Y después, si la integración de tamaño de cada hoja y persistencia, eso que llamamos stay green o permanencia verde, la veríamos reflejada en otro concepto que sacamos de este problema, que es el de duración de área foliar. ¿Se acuerdan? Que era el producto entre las dos variables, el índice y la duración, y que quedaba representado por el área bajo la curva. Entonces uno, si se para en un cultivo al momento de la floración y mira el índice, la duración del área foliar por floración, claramente diría que, al igual que en este ejemplo, en el caso de el que estamos viendo, esperamos que en este cultivo además se anticipe la senescencia, tenga menos área foliar, porque cada
cada componente, que cada hoja individual es más chica y que además, como en general las deficiencias nitrogenadas se van intensificando a medida que avanza el ciclo, haya una senescencia anticipada. Entonces, la respuesta a la pregunta C de este problema, perdónenme, de este problema 5 que estábamos viendo por acá, sería a qué procesos, a área foliar individual de cada hoja menor y a una senescencia más acelerada, más rápida en el caso del cultivo no fertilizado. Bueno, muy bien, lo explicamos ya brevemente. Último, dentro de cada localidad, decía la pregunta D, ¿a qué atribuye las diferencias en eficiencia en el uso de la radiación entre tratamientos testigo y fertilizado? Otra vez, no entre localidades, pero dentro de cada una, luego de ver el efecto que sobre la capacidad de interceptar luz debe haber tenido un canopeo más chico producto de la deficiencia nitrogenada sobre la eficiencia de intercepción, viene este otro componente que también se vio afectado severamente, ¿no? ¿A qué lo podemos atribuir? A la capacidad fotosintética de las hojas, puede ser. Ajá. Y eso porque todavía no vimos nutrición, pero ustedes seguro saben algunas cosas de sus materias previas. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una deficiencia de nitrógeno? Y por centímetro cuadrado verde uno dice, bueno, en realidad la capacidad fotosintética se ve disminuida, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué participa el nitrógeno principalmente? En el desarrollo de las hojas. ¿Qué se entiende por desarrollo de las hojas? A ver, ¿qué estamos por el crecimiento, mejor dicho. No, está bien, pero ¿y qué aspectos del crecimiento? Porque el crecimiento era varias cosas, vimos, ¿no? Comentamos El en aumento carbono. irreversible de tamaño. Pero eso ya lo vimos en el área foliar individual. ¿La EUR hace referencia al tamaño de las hojas? No, a la eficiencia. Ajá. ¿Y la eficiencia cómo la interpretábamos? Vamos a ir vamos a representarlo esquemáticamente. A ver si tenemos, pongámoslo acá, un segundito. ¿Qué dos cosas estamos asociando? ¿Qué asociaríamos, qué variables relaciona la eficiencia en el uso de la radiación? A ver si lo preguntaba. ¿Cómo representaría gráficamente cada valor de EUR? Nos dice. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué tendríamos que asociar? ¿Qué dos variables tendríamos que asociar? Puede ser biomasa aérea. Ajá, ¿eso a dónde iría? ¿En el eje X o en el eje Y? En el Y. Bueno, muy bien, entonces vamos poniendo biomasa. ¿Y en el eje X qué va? Eficiencia de intercepción. Radiación interceptada. Bueno. Fíjense que tenemos los dos elementos como para que queden más o menos bien representados los valores de eficiencia en el uso de la radiación de todo el ciclo que estamos viendo. A ver, tomemos los valores de biomasa total. Fíjense que se llega a poco más de 2.252 gramos por metro cuadrado. Y también tenemos los valores de radiación interceptada acumulada. O sea que podemos poner, no van a ser una sucesión de puntos, pero sí para cada combinación de localidad por nivel de nitrógeno, podemos poner todos estos valores. Fíjense que podemos llegar, si lo queremos hacer más o menos bien, podemos poner acá 0. Vamos a hacerlo bien, para que quede en escala, ¿no? Y un poquitito, que no, si esto no queda en escala, no va a estar bien representado el valor de eficiencia que tenemos en la tabla. Y para terminar, vamos a poner por acá 2000. ¿no? Entonces ahora vamos a representar bien, realmente bien, cada una de las cosas que tenemos en la tabla, a ver si es como aprendimos. Y entonces, si vamos a poner los valores de biomasa, en valores de biomasa vamos a ir también de 0, porque todo va a arrancar en 0, hasta, vamos a poner un 2000
2500 por acá, como para que quede abarcado lo que queremos ver, ¿no? Muy importante que hagamos las cosas en escala, ¿sí? Por lo tanto, más o menos por acá en el medio va a ir algo como 1250. Y ahora vamos a representar cada una de estas cosas, ¿sí? O sea que ahí tendríamos en escala, como para representar la eficiencia en el uso de la radiación en escala. Vamos por partes. Vamos por el primero. En el primero dice que más o menos 1058 megajoules de radiación interceptada acumulada dieron lugar a 783 gramos de biomasa por metro cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer esto mejor aún si me dan 2 segundos, para que no, un segundito, vamos a poner estos valores que tenemos exactamente aquí. Entonces, tenemos valores de radiación interceptada, 1058, y biomasa producida, 783. En el segundo caso, tenemos radiación interceptada, 1472, y biomasa producida, 1855. En el tercer caso tenemos 1064 megajoules por metro cuadrado de radiación interceptada y 415 gramos de biomasa total producida. Y por último tenemos 1706 megajoules de radiación interceptada y 2252 gramos de biomasa producida, ¿sí? Entonces, ahí están nuestros valores de radiación interceptada de la tabla, y acá tenemos el tropical T0 en cantidad de biomasa producida, el tropical T1 en cantidad de el subtropical T0 y tenemos el subtropical T1, ¿sí? ¿De acuerdo? Y estos serían los valores de biomasa, los que vemos acá, ¿no? Entonces, a ver si esto me lo acepta sin hacer demasiado lío. No. Vamos por partes entonces. No, porque tiene mal los. Hace lo que quiere. Vamos de nuevo. Uy, no le gusta así. No le gusta así. Vamos a ver, tengo que hacerlo de a uno. Es bobo a veces. Lo tomo al revés. Y me está a su vez tomando esto invertido. Que no toma bien. 783, 1086. ¿Por qué no lo tomamos? Denme un segundito más. Ahí está. Bien, gracias. Entonces, vamos a representar el segundo. Este sería el tropical en T0, dijimos, ¿verdad? Vamos a representar el tropical en T1, ¿sí? Y de nuevo lo mismo, está por acá, y de nuevo lo mismo, está por aquí, ¿sí? Ahí está el segundo. Vamos a agregar el tercero. El tercero es el subtropical. Son los valores de X. Y ahora lo vamos a llevar para que ustedes me indiquen dónde está representada la eficiencia en el uso de la radiación, ¿sí? Porque acá simplemente estamos volcando los valores de biomasa producida en este eje y cantidad de radiación interceptada en este otro eje. Perdón, un segundo. Pensé que había terminado, pero no. Perdón, ahora sí. Bueno, entonces tenemos, no quiero que me falle cuando copie y pegue, así que vamos a hacer una imagen y volvamos a nuestro Jamboard, ¿sí? Y pasemos alguna
alguna planilla de más atrás. Bueno, acá tenemos nuestra representación de la biomasa producida y la cantidad de radiación interceptada para cada uno de los tratamientos que estábamos viendo, ¿sí? Y entonces, ¿dónde veríamos o dónde tendrían ustedes representada la eficiencia en el uso de la radiación? En esta representación gráfica que acabamos de hacer. Vamos a traer la tabla porque si no, no vamos a saber qué tratamiento es cada uno. ¿Quién se anima a representar la eficiencia en el uso de la radiación? Recuerden que esto es la biomasa y esto es la cantidad de radiación interceptada, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen cómo lo representan. Yo voy poniendo títulos en los ejes, ¿sí? ¿Cómo representamos la eficiencia en el uso de la radiación? O sea, ese valor que tenemos en la tabla, en esta figura. Donde vemos, por ejemplo, este valor de 0,74. En la pendiente. Bueno, ¿y cómo lo harían? A ver, háganlo ustedes sobre esa figura que acabamos de hacer. Esta figura, fíjense que es 1058, o sea que es uno de estos dos puntos, y es el que tiene un poquito más de biomasa, que habíamos visto que, vamos a traer también esos valores para no olvidarnos. Si traemos los valores, copy, vamos a llevarlo para allá, porque acá ya nos quedó un poco chico. Fíjense que el valor de 1058 le correspondían 783 gramos de biomasa, o sea que es el punto azul. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, o sea que este punto, ¿cómo representarían la eficiencia en el uso de la radiación para el punto azul? A ver, alguno que tome la batuta. Tendría que arrancar desde cero. Bueno, muy bien. Recta. Bueno, muy bien. O sea que arranco de cero y la llevo hasta el punto azul. ¿Ahí? Bueno, fantástico. Esa es la representación gráfica. ¿Qué valor tiene esa pendiente? La pendiente de esta línea que acabo de trazar. Díganme ustedes mientras les voy poniendo de nuevo colores, así queda representado más o menos cada uno con su color. ¿Qué valor tiene la pendiente de esta línea? Está en la tabla, no hay que calcular nada. 0,74. Exactamente, entonces, gráficamente, la eficiencia en el uso de la radiación la representamos como la pendiente de la relación que existe entre la producción de biomasa y la cantidad de radiación interceptada, y en el caso de la localidad, el tratamiento testigo de la localidad tropical, tiene un valor de 0,74 gramos por megajoule, que queda representado en esta línea azul. Muy bien, vamos al siguiente. El siguiente es el gris, ¿sí? El gris es, en realidad, este otro valor, que la pendiente de este otro valor, ¿cómo debiera ser respecto a la que acabamos de trazar? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, y por eso cuando lo hacemos, nos queda representado acá abajo, ¿sí? Y es este valor de 0,39 gramos de biomasa por megajoule, que ustedes sabían, la biomasa la habían calculado acá, 415, y es el valor que está aquí, lo hicimos en el Excel, y el valor de cantidad de radiación interceptada, que es muy parecido para los dos testigos, 1058, 1064, casi que no los distinguimos. Muy bien, hagamos lo propio para el siguiente, el caso de la localidad subtropical, de la localidad tropical, el fertilizado, o sea, vamos con el punto naranja, ¿no? Que tiene un poco menos de biomasa que el de la localidad subtropical, que está más arriba, así que vamos a elegir este color, ¿sí? ¿Qué valor tiene esta pendiente? Uy, ¿por qué me haces esto? Porque lo agarré tarde. Ahí está,
¿Sí? ¿Qué valor tiene la pendiente de esa línea que acabo de trazar? 1,26. 1,26, perfecto. Y la última que nos queda es la localidad subtropical fertilizada. Otra vez, venimos por acá y ahí está. Muy parecido, levemente superior. Pasamos de 1,26 a 1,32. ¿Está bien lo que acabamos de hacer? Sí. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda de este problema? ¿Nos quedó algo sin contestar? Sí, creo que nos quedó, hicimos la representación gráfica. Sí, dijimos que a qué podíamos atribuirlo, principalmente a los efectos del nitrógeno sobre la capacidad fotosintética. Y acá hay algo más, que no sé, que ya sé por qué traje a cuento esto. Fíjense que crecimiento como tamaño de las hojas, que fue lo que discutimos antes, los procesos de generación del área foliar, los vemos representados en el eje X, o sea, todo lo que haya tenido el nitrógeno haya hecho sobre el tamaño de las hojas individuales, que afectó a la eficiencia de intercepción de luz, queda reflejado en los distintos valores del eje X. Más cantidad de radiación interceptada en el cultivo, en los cultivos fertilizados, menos cantidad de radiación interceptada en los cultivos sin fertilizar. Y dentro de cada localidad, a su vez, la diferencia de pendientes entre los tratamientos, a saber, la diferencia entre la línea azul y la naranja para la localidad tropical y la diferencia entre la línea gris o negra y la amarilla para la subtropical, son producto de, por unidad, por centímetro cuadrado de hoja que uno analice, distintas concentraciones de nitrógeno foliar que afectan al proceso fotosintético en sí mismo. Y eso está reflejado en la eficiencia en el uso de la radiación. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. A la capacidad de interceptar de luz la vemos principalmente reflejada en trasladar estos valores al eje Y, ¿sí? En esta cantidad de radiación que pudo o no capturar el cultivo. Entre localidades, para cada uno de los niveles de fertilización, hay distinta cantidad de radiación interceptada, producto también de diferentes ciclos. Acá sí incide la oferta de radiación, a diferencia de lo que discutíamos dentro de cada localidad. Acá la oferta de radiación dentro de la localidad tropical o de la subtropical no incide porque es el mismo ciclo para la misma época de siembra. Pero si uno analiza de manera cruzada, ahí sí la oferta de radiación es distinta, porque en la localidad subtropical el ciclo duró un poco más, producto de las temperaturas más frescas, entre otras cosas. Y en consecuencia, eso también lo vemos reflejado acá. Las eficiencias en el uso de la radiación casi idénticas en los tratamientos fertilizados, pero hay más cantidad total de radiación interceptada en el ambiente más fresco que en el más cálido, porque el ciclo duró más. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, claro. ¿Qué nos queda de este problema? Fíjense que con un solo problema, yo quería hacer 4 problemas, hicimos uno solo por el momento, y ya nos queda hasta poquito tiempo para hacer alguno más que tenga que ver con componentes de rendimiento. Pero se dan cuenta cómo este problema sintetiza casi todo lo que hemos visto de el modelo ecofisiológico para interpretar la producción de biomasa y la generación de rendimiento. Es un problema muy bueno porque uno ve todo, ve cómo la oferta del recurso, en una misma localidad no, pero entre localidades sí, qué afecta un tratamiento que modifica el área foliar, y también su persistencia, cómo se puede modificar la eficiencia de intercepción, pero también la eficiencia del uso de la radiación. Bueno, muy bien. Entonces, ¿queda alguna pregunta de este problema pendiente? Veámoslo. No, dentro de este problema no nos queda más. Entonces les propongo, lo vamos a detener a la grabación para que no quede todo tan apiñado, y vamos a pasar a otro problema. ¿Les parece bien? ¿Alguno más que tenga que ver con determinantes del rendimiento, con componentes del rendimiento?